Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Como todos los primeros domingos de la Cuaresma, el Evangelio proclama este evento de las tentaciones de Jesús en el desierto. Sin embargo, si ponemos al lado del trozo del Evangelio de San Marcos, la versión de San Lucas y de San Mateo, vamos a hallar algunas diferencias que no quitan el verdadero significado de los evangelios, pero que en realidad nos pone delante de la riqueza de ciertos detalles que Marcos quiere evidenciar. Tal vez la diferencia más evidente es que Marcos no menciona los tres momentos de la tentación de Jesús que menciona Lucas y Mateo. Marcos simple y sencillamente dice: fue al desierto, permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Ahí quedó todo. Bien, veamos la intención de Marcos. El trozo del Evangelio empieza diciendo que el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. El marco de la actividad de hoy es el desierto. Y el desierto es importantísimo en la mentalidad bíblica. Tal vez la palabra impulsó a Jesús, o el término impulsó, no es el término que más bien quiere dar a entender Marcos. Es un término más violento todavía. Empujó a Jesús al desierto. ¿Qué quiere decir Marcos con esto? Todo aquel que quiere asumir en su vida el diseño de vida de Dios tiene que vivir un desierto, tiene que entrar en la dimensión de su vida. Sería triste que un cristiano piense que la vida no sirve para nada, que la vida al final de cuentas se nace para morir, tal como piensa Job, y desde Job también los filósofos existencialistas del siglo pasado, ¿no? Estos aburridos que creían que la vida era al final de cuentas algo que había que pasar hasta que uno se muriera, y por lo tanto pues sin mayores consecuencias, ni tampoco mayores emociones, ni mucho menos esfuerzos por algo bueno, Hay que vivir, punto, Es triste que un cristiano pueda pensar así. Por eso tiene que vivir, si de verdad quiere tomar en serio la vida, tiene que vivir el desierto, tiene que vivir su soledad, tiene que entrar en sí mismo. Esa es la figura del desierto. El desierto, bíblicamente, es un lugar de encuentro del hombre con Dios. Es un lugar de diálogo favorable para el hombre, porque Dios le permite entrar en ese desierto en un diálogo. Tenemos que recordar que hablamos de Jesús de Nazaret, verdadero hombre, No quitemos la atención a esto. Y por lo tanto, alguien que acaba de ser investido de su vocación, Mesías, consagrado Mesías en el bautismo del Jordán. Y por lo tanto, ahora empujado al desierto, es decir, a un encuentro consigo mismo, para verificar su intención verdadera. Jesús de Nazaret, verdadero hombre, también dueño de voluntad y de libertad. Y por lo tanto, tomar decisiones sobre su misión. ¿Vas a hacer lo que el Padre te pide, Jesús de Nazaret? ¿O vas a aprovechar todos estos dones que has recibido para llevar adelante tu misión, para hacer lo que te ronque la gana? Y por eso ahí sí conectamos con los tres episodios de Lucas y de Mateo, ¿no? La tentación de la satisfacción física, corporal, de los placeres, ¿no? Simplemente ver la vida como un camino de satisfacción personal. 2, certezas religiosas, seguridad en la religión, que cuidado, puede ser también el límite y la debilidad que Jesús encuentra en Israel.
una religión que ellos creían segura porque cumplían con preceptos y normas. Tercero, deseo de poder, de dominio, ¿no? Deseo de metas que no son Dios, las metas materiales, las metas del poder y del dinero, ¿eh? Y entonces, vas a elegir esto, Jesús de Nazaret, porque puedes elegirlo, claro que sí, es atractivo, tiene los dones para eso, eres libre para elegir, o te vas a encaminar al diseño de vida de Dios, aquel que te ha confiado tu Padre, ¿no? Ese es el desierto que también nos es necesario para nosotros, un escenario, podemos decir, de diálogo con Dios. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿La reconoces como don de Dios? Supuestamente los cristianos, por eso nos detenemos en la Cuaresma, porque tenemos que entrar en ese, reconocer nuestra vida como un don de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces ese para qué será la forma de podernos poner delante de lo que creemos. ¿Por qué digo creer en Dios? ¿Por qué me identifico como cristiano? Mi vida, ¿qué sentido va a adquirir desde ese creer en Dios y de ese identificarse como cristiano? ¿Para qué? ¿O puedo hacer lo que me dé la gana? Claro que sí, eres libre. Y hay precisamente un drama extraordinario, porque no dejemos pasar los 40 días. Un simbolismo muy particular nos identifica, como identifica a Jesús, con los 40 años del éxodo israelita. Dios libera a Israel del poder y de la esclavitud de Egipto. Muy bien. Y se encaminan en el desierto en un camino hacia su tierra prometida, es decir, hacia el lugar donde van a conformarse como un pueblo libre, un pueblo identificado, donde van a vivir la experiencia permanente de la alianza de Dios. Bueno, pero mientras tanto, Israel, ¿vas a poder aguantar tu libertad? ¿Vas a poder llevar adelante el camino de tu libertad? ¿Vas a poder soportar que eres libre? El desierto, ¿no? Israel se encuentra con Dios en el desierto. Y en el desierto pasa de todos los colores, pasa desde el entusiasmo a la traición, de la traición al desánimo, del desánimo otra vez al entusiasmo, del entusiasmo otra vez a la traición, un camino de 40 años que precisamente va marcando una relación, la relación de Israel con Dios, desde la libertad, desde la libertad. Miren, del entusiasmo del Dios Todopoderoso que nos libró del poder de Egipto y ahogó al faraón y a sus guerreros en el Mar Rojo y nos libró a nosotros, etcétera, a pasar, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Para qué venimos a morir acá? No habían suficientes tumbas en Egipto para que nos enterraran. Y aquí a comer nada, porque allá sí teníamos por lo menos ollas de carne y nos hartábamos de pan, ¿no? Pasar del entusiasmo al desánimo. Un desánimo que tristemente se convierte en tentación. Volver a la esclavitud anterior, volver a las ataduras anteriores disfrazadas de una bondad. Acordémonos que la tentación al hombre es algo extraordinariamente atractivo, un fruto apetitoso a los ojos, dice el Génesis. Seguirá siendo atractivo porque seguirá siendo justificable y seguirá tratando de dar a entender que aquello que dejaste tal vez valía más la pena que lo que ahora estás construyendo y que te está costando un poco más, que te exige un poco más de esfuerzo. ¿Para qué? Atrás tenías todo bien bonito, volver a la esclavitud. ¿No es eso tristemente un itinerario cristiano también? Bueno, tal vez no tristemente, naturalmente, porque es ahí donde se establece ese diálogo con Dios. Israel vive también esa experiencia donde el desierto se convierte en un escenario, pues, de encuentro con Dios y también de libertad ante Dios. Qué interesante, Israel puede reclamarle a Dios, Israel puede expresar sus sentimientos ante Dios. Y esa es la Cuaresma, el encuentro de un diálogo con Dios que nos permite desde nuestra libertad hablarle libremente, y también expresarle cuáles son nuestras dificultades delante del don de la vida, y la vida desde la libertad que nosotros tenemos para vivirla, donde a veces también corremos el riesgo de optar por un camino distinto. El desierto bíblico también es un lugar extraordinario de reconstrucción de una relación hermosa. Pasemos al profeta Oseas, que precisamente a pesar de que Gomer, su esposa, le fue infiel varias veces, el profeta la lleva al desierto, ¿no? La lleva al desierto para seducirla otra vez, hablarle
cosas bonitas al oído, reconstruir el amor perdido a pesar de tu infidelidad, Gomer, ¿no? Y entonces también Dios en el desierto nos habla a nosotros, nos habla del amor. Por eso, cuidado, la Cuaresma no es un tiempo de acusaciones, no es un tiempo de humillaciones, no es el tiempo de la severidad, del cargo de conciencia y de la culpa y de las porquerías que has hecho y que no. Si va a ser diálogo, tenemos que entender que el diálogo parte del amor, no de otra cosa. Y por lo tanto, así como el profeta Oseas representa esa visión de un Dios agraviado, sí, un Dios que ha sufrido la infidelidad, sí, pero ama, ahora vuelve a la conquista del amor. El profeta Jeremías, ¿no? Dios le dice al profeta: te llevaré al desierto para que vuelvas a reconstruir el amor de tu juventud, ¿no? El amor de tu juventud. La Cuaresma es la reconstrucción del amor perdido, del amor olvidado, del amor dejado aparte, porque Dios toma la iniciativa de hablarnos del amor. Por eso el desierto es importantísimo. Es ese ambiente extraordinario de diálogo con Dios. Es nuestro yo con Él, de tal manera que nos pone delante del don de la vida y el examen sobre la vida. Y esto nos permite también redescubrirnos amados y poder tener entonces la posibilidad de reconstruir una relación perdida. Nada está perdido mientras nosotros también abramos nuestro corazón y nuestros oídos a la voz de Dios. En la segunda parte del Evangelio, donde precisamente empieza el itinerario mesiánico de Jesús, dice: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí hay una riqueza de palabras que precisamente vienen evidenciadas desde la intención del evangelista. Primero, hablar de tiempo. Marcos no usa el término griego cronos, que es el tiempo nuestro, ¿no? Los días, las horas, los minutos, los segundos. Es cronos, no. Marcos usa el término kairos. Kairos es otra cosa. Kairos es un tiempo personal, favorable, ¿no? Dios permite al hombre un tiempo favorable para su vida. Kairos es ese tiempo de bendición que viene identificado por las primeras comunidades cristianas. Kairos es el tiempo favorable del que nos hablaba San Pablo en la segunda lectura, el miércoles de ceniza. Hoy es el tiempo favorable, ¿no? Es un tiempo para ti, es un tiempo que Dios te habla a ti, se fija en ti. Es un tiempo de favor de Dios para ti, ¿no? Dios no nos ve en una gran masa, nos ve en la individualidad, nos ama personalmente, ¿eh? Y entonces Marcos habla del kairos, y el kairos es el tiempo cumplido, el tiempo pleno, para que tú redescubras el valor de la vida, redescubras tu relación con Dios, ¿eh? Ese kairos entonces permite escuchar una voz para poderlo aprovechar. Arrepiéntanse. El término arrepentirse aquí más bien es conviértanse. El término griego es metanoia. Marcos lo usa desde un imperativo, metaiónete, es decir, piensa en tu vida, reflexiona sobre tu vida. Es un tiempo favorable de reconstrucción del amor. Piensa en tu vida, reflexiona sobre tu vida. La conversión, vuelvo a repetir, no es un proceso de un día para otro, inmediato, no. Es que mientras Dios nos permita este itinerario terreno de nuestra vida, ese itinerario terreno es una constante revisión y reconstrucción de nuestra vida. Es una constante volver a rehacer en nosotros, desde el desierto vivido, una relación amorosa con Dios, y sobre todo orientar nuestra vida hacia aquello que precisamente la construye. Por eso aquí veamos una frasecita muy pequeña que puede pasar desapercibida. Vivió allí entre animales salvajes. Marcos es el único que pone esa frase en el desierto de Jesús. Vivió allí entre animales salvajes. Recordemos desde el profeta Isaías, ¿no? Ese anuncio de un cielo nuevo y una tierra nueva, una historia nueva, ¿eh? Y ese anuncio de la novedad es el retornar al equilibrio de la creación,
a la perfección de la creación. Isaías lo pinta también de una forma muy parecida, y entonces habla de que el cabrito estará al lado del león y la vaca estará al lado del tigre, y que el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y esta no le hará daño, etcétera, etcétera, ¿no? El equilibrio de la creación, una relación bondadosa entre el hombre y lo creado con el hombre, ¿no? Jesús, habiendo vencido las tentaciones, restablece el equilibrio entre el hombre y la creación, entre el cosmos y el ser humano, Un equilibrio roto por el pecado, el mal, la opción equivocada del hombre, que rompe también el esquema de vida que Dios le propone para ser feliz y para ser libre. Y por lo tanto, roto ese equilibrio, también entonces se rompen todas las relaciones bondadosas. Tanto que incluso el Génesis nos hablará del fratricidio, ¿no? Caín y Abel. Esa historia que precisamente da a entender el extremo del mal, el fratricidio, el hombre que toma la vida del hombre en sus manos. Ahora más bien, Cristo, habiendo vencido las tentaciones, restablece el equilibrio de la creación con el hombre, ¿no? Por eso, hace memoria, reflejo del profeta Isaías, hablando de ese equilibrio cuando se dé el cielo nuevo y la tierra nueva. Vivió entre animales salvajes. Esto nos conecta a la primera lectura, la lectura del Génesis. Hoy nos habla precisamente de la gran historia de Noé y la salvación de Noé y su familia y las parejas de animales del diluvio universal. Lo importante es aquí cómo Dios restablece una alianza y asegura algo. Yo no te voy a destruir nunca más. Mi intención no es destruir nada. Mi intención es construir, no destruir. Yo no voy a ser quien destruya. Tú serás quien destruya en todo caso, Yo no voy a ser el que destruye. El equilibrio recuperado entre la creación y el hombre es equilibrio recuperado entre el proyecto de Dios y la vida del hombre. Y por lo tanto, es el equilibrio de la bondad, donde el hombre es constructor, es administrador, es co-creador con Dios. Es aquel que también es bondadoso y amable con la creación. Y la creación responde también amablemente al hombre. Pero, ¿cuál es el panorama en el que nos vemos? Nunca en la historia del hombre, como en este último siglo y estos primeros años del siglo XXI, el hombre ha destruido tanto la naturaleza. Nunca. El hombre se ha tomado el derecho de destruirla en el egoísmo de ganancias, donde el dinero sobrepasa la dignidad de la persona, donde el valor económico está por encima de la vida misma y de la dignidad de la vida. No importa, hay que explotar, hay que sacarle pisto, aunque esto signifique destruir. Y la destrucción va cobrando también su factura. Miren cuánto nos hemos quejado de las transformaciones climáticas, muchas de ellas adversas al hombre, muchas de ellas destructivas. Papa Francisco nos puso en guardia delante de esto con la encíclica Laudato Si, ¿no? Que habría que leerla, al menos asumir una pequeña responsabilidad delante de la amistad que tiene que existir entre el hombre y la creación, porque Dios se la entrega al hombre, claro que sí, pero no para apropiarse egoístamente de ella, sino para administrarla y que la creación sea bondadosa con el hombre en cuanto a las intenciones de Dios. El hombre vive de la creación, el hombre vive de lo creado, y por lo tanto ahí está precisamente la certeza de que su vida, en cuanto a su etapa terrena, encuentra su sostenimiento verdadero en aquello que es para todo el hombre y no solo para algunos. Pero nos hemos puesto delante de una realidad histórica dolorosa y dramática de destrucción, de abuso, y vuelvo a repetir, donde el dinero está por encima de la dignidad de la persona. Y sin embargo, hoy nos vuelven a hablar de ese kairos para nosotros, de ese tiempo de gracia, ese tiempo favorable. Vuelvo a repetir, San Pablo nos lo decía el miércoles de ceniza, ¿no? Hoy es el día favorable, hoy es el día, ¿no? Aprovéchalo, aprovéchalo, el tiempo de la Cuaresma. Tenemos que aprovecharlo como un diálogo amoroso entre Dios y el hombre. Un diálogo donde el hombre vuelve a encontrarse con un Dios que es bueno, que es bueno, que le da siempre esa oportunidad de reconstruir y de rehacer. Pero también el desierto es el lugar de la soledad, donde escuchamos distintas voces, aquella de Dios que construye
y aquella, distinto al proyecto divino, que hoy identificamos como tentaciones, que pueden llevarnos más bien a hacer daño, a destruir, al final generar muerte y no vida. Y es ahí, en ese ambiente, donde de verdad pueden surgir nuestros verdaderos ayunos, gentes, nuestros verdaderos ayunos. Cuidado, no absoluticemos las prácticas piadosas, que no hay que comer carne el viernes. ¿Quién dice eso? Existe una tradición sobre eso, pero como inmediatamente le llamamos lo que suple, pues al final de cuentas no es que nos afecte tanto, ¿no? Pues hoy no como carne, como pescado, punto, Al final en la dieta de mi familia, el pescado siempre ha estado ahí, y si no lo comemos el martes, pues nos vamos a comer el viernes, porque el viernes no hay que comer carne. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Yo creo que más bien todas estas cosas tienen que ser vistas de una visión folclórica, ¿no? El estilo culinario de la Cuaresma, ¿no? Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí. Porque si de verdad te afecta no comer carne el viernes, y eso de verdad te lleva tal vez a una disciplina interior, está bien, pero lo dudo mucho en realidad, Y que sea pecado o no, no es el problema. ¿A dónde te lleva todo esto, ¿A dónde te lleva? A mí me mandaron unos chats, unos reenvíos, ¿no? Con muñequitos y todo. ¿Quién come carne, quién no come carne? ¿Desde qué edades sí, desde qué edades no? ¿Qué días sí, qué días no? Es estructurar la religión para hacerla precisamente, tristemente, tal vez hasta motivo de hipocresía, Los verdaderos ayunos, nos dice el profeta Isaías, ¿no? Y son duros. Tus ayunos no me gustan, porque cada vez que ayunas, hayas la forma de brincártelos, hayas la forma de hacerlos más suaves, dice el Señor. No, ¿qué te pido de ayuno? Te pido de ayuno que seas justo, que aborrezcas la injusticia, que desates las ataduras de los demás, que compartas tu pan con el hambriento, Es decir, el verdadero ayuno es aquel que me va a costar, y me va a costar, y por eso me va a orientar a una disciplina nueva en mí, a un reoriente de mi vida, Aunque no sea comer carne, podrá hacer otras cosas, podrá hacer otras cosas que desde la reflexión sobre nuestra vida tenemos que asumir como verdaderos ayunos. Pero aún también el ayuno físico de no comer tendría que ser buscado desde la perspectiva de esa intención, de generar ese equilibrio, de generar esa disciplina, esa reposesión de mí mismo para ser verdaderamente persona libre y construir mi vida. Pero vuelvo a repetir, nuestra reflexión del desierto nos tiene que orientar a los ayunos que de verdad hacen falta en nuestra vida. Pues bien, iniciamos el itinerario pascual, decimos. La fiesta de la vida solo puede celebrarse desde el amor por la vida. Y la Cuaresma nos pone delante de retomar el amor por nuestra vida, de acuerdo a un diseño que se nos ha dado el día de nuestro bautismo y que se conduce hacia lo que llamamos la plenitud de la vida, ese entrar en la dimensión del Dios que comparte con nosotros su libertad y su felicidad, para la cual hemos sido llamados. Y entonces nuestro itinerario cuaresmal hacia la Pascua tiene que ser esa reconstrucción que nos permita saborear con alegría el don de Dios de la vida. Vamos a confirmar nuestra fe.